Capítulo 1194. Problema en la Tierra. Mansión Inmortal 442. El asistente abrió la boca con ganas de decir algo para persuadir, pero al final, se contuvo y dijo en voz baja: Ada, así, temo que pronto declaren la guerra en el territorio inmortal de Nanji. Ji Yanyu había unido fuerzas con Jun Bui y otros para tomar el control del Palacio Inmortal, incluso logrando expulsar al primer anciano, Xiao Changlin. Pero a pesar de todos sus cálculos, pasaron por alto una cosa. Es decir, el tesoro del Palacio Inmortal, o más bien el tesoro de la Corte Inmortal, no es algo que puedan abrir cuando quisieran. En el pasado, dentro de toda la Corte Inmortal, solo 2 personas estaban calificadas para abrir el tesoro. Uno era el emperador Zhensu, y el otro fue el primer anciano Xiao Changlin. Y después de que Xiao Changlin escapó, incluso si Ji Yanyu y Jun Bui se unieron para controlar el Palacio Inmortal, simplemente se hicieron cargo de un caparazón vacío, no pudieron ingresar al tesoro para saquear sus tesoros y recursos. ¿Cómo podrían Ji Yanyu, Jun Bui y los demás llevar esto? Los prodigios del mundo inmortal habían descendido, trayendo consigo una ley inmortal tras otra, lo cual fue una oportunidad para todos. Fue la verdadera llegada de una gran época. Mientras pudieran cultivar las leyes inmortales y tal vez algún día llegar al reino del inmortal, entonces, ¿para qué contaría el emperador Zhensu? Cuando llegó ese momento, quien se llevó a cabo en el mundo del cultivo quedó por verse. Además, ya habían tomado medidas para controlar el Palacio Inmortal. Si no pudieran ingresar al tesoro y adquirir recursos para mejorar su propia fuerza de cultivo, ¿no todos sus esfuerzos habrían sido en vano? Capture Xiao Changlin. Este fue el propósito detrás de las amenazas y la presión de Ji Yanyu y Jun Bui sobre el territorio inmortal Nanji. Porque sospechaban que el primer anciano Xiao Changlin se estaba escondiendo dentro del Palacio Inmortal de Nanji. La carta de advertencia lo había dejado en claro: si Xiao Changlin o el sello del tesoro del Dharma no se entregaran dentro de medio año, lanzarían un ataque contra el territorio inmortal Nanji y destruirían el Palacio Inmortal Nanji. Feri Heu dijo lentamente: Veamos, cuánto del dominio del gran emperador ha aprendido este compañero Jun Bui. En este momento, la expresión de Feri Heu de repente cambió ligeramente, y luego agitó su mano para despedir al asistente. En el momento en que el asistente salió del palacio, las ondas aparecieron en el espacio frente a ella, y reapareció una figura. Todavía llevaba una bata verde, con una ligera sonrisa en su rostro que no había cambiado mucho a lo largo de los años. Aún tan duramente guapo, e incluso poseía una cualidad que hizo que las personas se sintieran a gusto. Suyu la miró, formó un sello con las manos y recibió con una risa ligera: Hermana señor. Feri Heu tarareó ligeramente y lo miró, diciendo: Estás bastante a gusto, alejándote durante casi 100 años. ¿Tiene alguna idea en qué estado ha estado el Tribunal Inmortal durante este tiempo? Suyu sonrió y se sentó junto a Feri Heu, diciendo: Si el cielo cae, todavía hay una hermana mayor para respaldarme. Feri Heu puso los ojos en blanco, su expresión adorable y lamentable, diciendo: Te respaldo, quiero que alguien me respalde también. Suyu se rió de todo corazón, diciendo: No hay nada que pueda hacer al respecto, solo soy un humilde maestro del vacío, no puedo respaldar la hermana mayor, jaja. Feri Heu, demasiado vago para discutir con él, dijo: Habla. ¿Qué quieres hacer aquí por venir aquí esta vez? Suyu dijo: Primero, llegué a ver cómo estaban las cosas, y en segundo lugar, quiero cambiar algo por los recursos para cultivar. Feri He se quedó en silencio por un momento, pensando en la situación actual de Suyu, suspiró a la ligera y dijo: Recursos, pensaré en una manera para ti. Ella ni siquiera preguntó qué tenía la intención de intercambiar. Suyu sacudió la cabeza, sonrió ligeramente, y con una ola de la mano, convocó el líquido espiritual de rango 8 de nivel medio que había condensado en la olla y refinada a lo largo de los años, que llenó una gran botella de jade, y se la entregó a la hada Heu, que decía: Aquí hay un líquido espiritual de rango de grado medio, que podría ser de algún uso para la hermana senior o el maestro de Nanji, el culto de Nanji. Hermana mayor, vea cuántos recursos pueden obtener. ¿Líquido espiritual? El corazón de Feri Heu se agitó, tomó la botella de jade para su inspección, y al ver el contenido, sus ojos revelaron un toque de sorpresa.
especialmente cuando sintió la rima Dao extremadamente pura y el aura abrumadoramente rica y divina desde dentro del líquido espiritual. Miró a Suyu, asombrada. ¿Es este el mismo tipo de líquido espiritual que me diste antes? Suyu no ocultó la verdad, es, en una forma de hablar. Pero la calidad es mucho mejor que antes. Aunque Senior Sister ya ha llegado al reino de Mahayana y se ha convertido en un señor celestial, creo que estas cosas todavía son de alguna manera. Después de una conversación profunda, Suyu se fue silenciosamente para regresar a la puerta de la mansión inmortal. Después de todo, el palacio inmortal de Nanji no era la verdadera corte inmortal marcial. Incluso con el intercambio de recursos, no pudieron sacar tantos recursos a la vez que llevaría algún tiempo. Después de la partida de Suyu, Feriheu llevó el líquido espiritual a un área remota en el fondo del palacio inmortal, entrando en un reino secreto. En el interior, vio una figura sentada con las piernas cruzadas en el centro del reino secreto, su tez pálida, atendiendo a sus heridas. Esta persona no era otra que el maestro de Nanji. Al ver la llegada de Feriheu, el maestro de Nanji lentamente abrió los ojos y la miró, diciendo con calma, ¿qué es? Feriheu entregó la botella de jade. Este es el líquido espiritual de rango 8 de grado medio traído por el hermano Junior Su. Este líquido espiritual es bastante milagroso, que contiene una fuerza de vida muy rica, así como un denso aura de origen innato. Este líquido espiritual de rango 8 de grado medio es de calidad aún mayor, aparentemente imbuida de rastros de origen de Dao Raim. Quizás este líquido espiritual puede ayudar con las heridas del padre. ¿Oh? ¿El líquido espiritual traído por Suyu? El corazón del maestro de Nanji se agitó, tomó la botella de jade en sus manos y la abrió. Cuando sintió el aura del líquido espiritual dentro de la botella, estaba sorprendido y ligeramente arrepentido. Esto es muy bueno. Solo una pena, si fuera un líquido espiritual de rango 8 de mayor grado, o incluso un líquido espiritual de rango 9, que sería perfecto. El maestro de Nanji murmuró. Sin embargo, a pesar de que la calidad era un poco menor que ideal para él, no fue sin uso. Después de todo, había una gran cantidad de este líquido espiritual. Capítulo 1195. Problema en la Tierra Mansión Inmortal 442-2 Master of Nanji miró hacia Feriheu e instruyó. Después de que mi lesión sea curada, intentaré ir al ámbito de la tribulación de cruces nuevamente. Si tengo éxito, el territorio inmortal Nanji definitivamente será pacífico. Si no, entonces prepárese para retirarse del mundo. La expresión de Feriheu permaneció tranquila mientras se inclinaba respetuosamente y respondió. Little Bone lo entiende. Después, Feriheu se fue, pero justo cuando la formación del reino secreto se cerró con fuerza nuevamente, se volvió hacia atrás para mirar y su rostro se tensó ligeramente, con preocupación. El maestro de Nanji ya había intentado romper hasta el reino de la tribulación de cruces una vez que Borforeaeur, pero al final falló. Afortunadamente, su padre tenía una base profunda y finalmente se atravesó. Pero si intentara el avance del reino de la tribulación de cruce nuevamente. La relación de éxito, quién sabía si incluso podría ser el 20%. Y si este intento volvió a fallar, el maestro de Nanji podría caer. En otra parte, Suyu regresó a la nueva tierra de la secta inmortal de la Tierra Inmortal Mansión Gate, no lejos de la ciudad inmortal Nanji. Desde que Feriheu había arreglado para que la mansión inmortal de la gente de la Tierra se establezca aquí, la mansión inmortal de la Tierra se había establecido durante más de 200 años. Todos se habían familiarizado con el entorno circundante y la estructura de poder del territorio inmortal Nanji. Con los recursos en el territorio y la propia producción de la secta, las condiciones para los discípulos de la mansión inmortal de la Tierra para cultivar fueron mucho mejores que volver en el territorio de Kangzhou. Con tales condiciones, naturalmente, hubo un gran progreso en el cultivo. Suyu caminó lentamente hacia la puerta de la mansión inmortal de la Tierra, convocando su propia ficha para ingresar a la formación. Los dos guardianes discipulantes que vieron a los desconocidos Suyu cambiaron sus expresiones y se apresuraron a interceptar. ¿Quién va allí? ¿Cómo tienes un token de mansión inmortal de la Tierra? Suyu saludó suavemente su mano, el token cayó frente a los dos, y luego miró a los discípulos de guardia con una sonrisa.
Ella no reconoció a los dos. No deben ser discípulos traídos del territorio de Kangzhou. Su cultivo fue solo en las primeras etapas del reino de formación central, pero sus bases eran decentes. Claramente, Mansión Lord Fan Xiao no había sido negligente durante estos tiempos. Cuando los dos discípulos vieron el emblema en el token, sus caras cambiaron dramáticamente. Orden Suprema. Ambos se inclinaron en pánico y le presentaron con miedo sus respetos. El discípulo saluda al anciano supremo. J.E. Suyu sonrió ligeramente, saludó para recuperar la token, luego convocó 2 botellas de jade y distribuyó algunas píldoras de elixir de nivel inferior que había ahogado anteriormente, instruyendo, cultivarse diligentemente. No defraudes las expectativas que el señor de la mansión tiene para ti. Mientras hablaba, la figura de Suyu ya había desaparecido de su vista. Mirando las botellas de jade antes que ellos, los 2 discípulos mantuvieron sus respetuosas posiciones de inclinación por un momento, asegurándose de que Suyu realmente se hubiera ido antes de aceptar las botellas de jade con un toque de alegría. Cuando los dos abrieron las botellas de jade, se sorprendieron sin medida para ver no solo buenos elixires de tercer nivel, sino también de la calidad perfecta dentro de ellos. Los dos estuvieron en estado de shock durante mucho tiempo antes de decir con voces temblorosas: ¿quién exactamente es ese anciano supremo que acabamos de conocer? Se miraron el uno al otro, cara a cara. Era seguro, no habían visto ni oído hablar de tal figura en su secta inmortal antes. ¿Ese anciano supremo simplemente les había otorgado elixires de calidad perfecta? Ambos estaban simultáneamente sorprendidos y encantados, atesorando rápidamente las botellas de jade, llenas de anticipación. Con estos elixires, nuestras bases de Diao seguramente pueden refinarse aún más, y nuestra fuerza aumentará considerablemente. En la próxima gran competencia dentro de la secta, incluso podríamos emerger como caballos oscuros. Oye. En este momento, Suyu ya había llegado al gran salón de la secta inmortal, viendo a los fanáticos del sobrino estudiante Xiao frente a sus asuntos de la secta de manejo. Suyu suspiró internamente. Tenía que decir que el fanático Xiao era definitivamente una opción pasable para el señor de la mansión. Mucho mejor y más adecuado que él. Su temperamento no era adecuado para asumir este papel. De lo contrario, ¿qué punto había en un señor de la mansión que constantemente viajaba afuera y descuidaba los asuntos de la secta? Una sombra oscura se levantó sobre el escritorio. La ceja del fanático de Xiao se frunció ligeramente y levantó la vista, a punto de regañar a quien había entrado en el Palacio Inmortal sin informar cuando vio esa figura familiar. El corazón del fanático de Xiao tembló de alegría, y su rostro estaba lleno de deleite. Fan Xiao se apresuró hacia adelante, exclamando con sorpresa: «Pequeño tío marcial». Suyu sintió el aura de cultivo de Fan Xiao. Después de tantos años, recientemente se había roto hasta el reino vacío hueco. Por supuesto, este ritmo no era exactamente lento, especialmente teniendo en cuenta que el fanático no tenía 1000 años. Sin embargo, en comparación con los principales genios del mundo del cultivo, así como con el grupo de viejos becarios y orgullo del cielo, en el mundo inmortal, ella era muy inferior. Suyu sonrió y preguntó: «No te he molestado, ¿verdad?». Al escuchar esto, Fan Xiao inmediatamente regañó: «¿De qué estás hablando, pequeño tío maestro? Su regreso nunca podría ser una perturbación». «Ven, déjame tomar el pequeño tío maestro para ver el maestro y el tío maestro taoísta Tianyu. A menudo te mencionaron, pequeño tío maestro, esperando que regreses». Al escuchar estas palabras, el corazón de Suyu llena de emoción. En comparación con la verdadera corte inmortal marcial, fue la mansión inmortal de la tierra lo que realmente le dio la sensación de hogar. Y pensando en su maestro taoísta Tianyu, los ojos de Suyu llenos de acidez. Después de todo, habían pasado años desde la última vez que vio a su maestro. «Está bien». Suyu siguió a Fan Xiao hacia el reino secreto detrás de la montaña. En el camino, Fan Xiao habló con entusiasmo sobre la situación actual de la mansión inmortal de la tierra, principalmente sobre los cambios de cultivo de algunos de los miembros de la secta. Por ejemplo, el maestro de Ma Tianling, venerable Taixi, ahora se había roto con éxito al nivel maestro de Ao del reino vacío hueco e incluso había alcanzado el 4º nivel de cultivo.
En cuanto a su propio maestro, taoísta Tianyu, su progreso del cultivo fue aún más sorprendente. Después de refinar la píldora espiritual de fundición y con los recursos proporcionados por su Yu y Feri Heu, el cultivo de taoísta Tianyu se disparó rápidamente, alcanzando el 8º nivel del reino vacío hueco. Solo estaba ligeramente detrás de Ma Tianling y el maestro taoísta Hongyue, que también había progresado y alcanzó el pináculo del reino vacío hueco. Incluyendo otros como Dao Master Sihun, Dao Master Huling y similares, la mansión inmortal de la Tierra ahora tenía más de 40 maestros vacíos Dao. El fanático de Xiao dijo, además, ese rango de la bestia del dragón del mar de rango que el pequeño tío maestro envió de regreso ha progresado recientemente en su cultivo, presumiblemente alcanzando el nivel de poder comparable a un monarca Dao de 3er nivel del reino de fusión. Cuando se convirtió en un discípulo del emperador Zhensu, el emperador había ido al mar inmortal del mar para cazar una bestia espiritual de rango de sangre pura. Aparte de las porciones que se comen su Yu y Feri Heu, el resto de esa bestia espiritual fue alimentada con la sanguijuela del dragón del mar. No solo limpió su cuerpo de la suciedad, sino que también condujo a cierta transformación y mejora de su línea de sangre. No fue una sorpresa que progresara en su cultivo después de refinar sus cimientos. Una bestia que domina la sanguijuela del dragón marino comparable a un monarca Dao de 3er nivel del reino de fusión era más que capaz de mantener la guardia sobre la mansión inmortal de la Tierra. Sin embargo, justo cuando Su Yu estaba acompañando a los fanáticos Xiao para encontrarse con su maestro taoísta Tianyu y su hermano mayor Daoist Hongyue, alguien dentro del palacio inmortal también habló de él. El dragón amarillo, Yu Xiaoe y un grupo de personas miraban a He Yanyu, Hun Buyi y otros. Los ojos del dragón amarillo se movieron ligeramente mientras reflexionaba, si Xiao Changlin realmente se esconde en el territorio inmortal Nanji, aparte de un ataque directo, podría haber formas de obligar al territorio inmortal Nanji a entregarlo. Escuché que justo cerca de la ciudad inmortal Nanji, hay un poder llamado Mansión Inmortal de la Tierra, ¿verdad? ¿Y no es ese Su Yu originalmente de ese poder? Si tomamos el control de la Mansión Inmortal de la Tierra, ¿Nanji Inmortal Territorio se preocupará? Si no les importa, incluso podríamos obligar a Su Yu a aparecer y atraparlo. En tal caso, vería morir o entregar a Xiao Changlin. Al final, si intentamos un asalto directo al territorio inmortal Nanji en el último minuto, no será demasiado tarde. Esto incluso podría matar a 2 pájaros de un solo piedra. He Yanyu, Hun Buyi y los demás reflexionaron por un momento. Su mirada luego se estableció en ellos. En ese caso, dejaremos este asunto a los pocos de ustedes. Simplemente tomar el control de una pequeña potencia debería ser una tarea fácil para ti. La cara del dragón amarillo cambió ligeramente y abrió la boca con ganas de negarse. Después de todo, no podía ver si Su Yu era realmente el cultivador nativo del mundo del cultivo o el de la secta inmortal de la grúa púrpura del mundo inmortal. Aunque quería derrotar por completo a He Xiu, nunca había planeado ser el que actuara. Pero frente a la mirada opresiva de He Yanyu y Hun Buyi, el dragón amarillo solo pudo tragar sus palabras de rechazo, mientras que Yu Xiaoe y otros fruncieron el ceño a su lado. No tuvieron más remedio que aceptar la orden, suspirando secretamente en sus corazones y maldecir el dragón amarillo por despertar problemas. Si bien también querían desbloquear los tesoros de la corte inmortal, nunca habían tenido la intención de complicar aún más las cosas. Capítulo 1196, 443 Desciende, Damenashi en absoluto viendo dragón amarillo, Yu Xiaoe y los demás se van. He Yanyu recurrió a Hun Buyi y susurró suavemente. Los corazones de estos talentos del mundo inmortal están comenzando a volverse salvajes, debemos ser mujeres. Hun Buyi giró suavemente un anillo de pulgar jade en su dedo y dijo con calma, si quieren ser salvajes, necesitan tener la fuerza correspondiente. Sin fuerza, todos son solo pescado en la tabla de cortar. He Yanyu frunció el ceño ligeramente. Desde la situación que controlaba actualmente, muchos talentos del mundo inmortal mostraron signos de perder el control, incluso con una conexión descaradamente con el palacio inmortal de la prisión de Azure para mejorar su propia fuerza utilizando sus recursos. Algunos de los talentos del mundo inmortal comenzaron a movilizarse en secreto, tramando su propio poder para el futuro. Ahora parecía,
De hecho, estos talentos del mundo inmortal todavía no eran suficientes para representar una amenaza, todavía no lo suficientemente significativo como para considerar. ¿Pero qué pasa más tarde? Cuando estas personas realmente se convirtieron en una fuerza, ¿cómo deberían ser tratadas entonces? Tenía la intención de discutir estrategias futuras con Jun Buyi, pero al ver el comportamiento de Jun Buyi, Ji Yanyu se tragó las palabras que estaba a punto de decir y apagó ese pensamiento. Los dos no estaban completamente alineados, especialmente después de que Jun Buyi estableció el palacio de monarca inmortal. A menudo había tenido diferentes opiniones de Ji Yanyu durante bastante tiempo. Jun Buyi dejó de girar el anillo y dijo: «Prepárate, es hora de tratar de limpiar la casa». Puerta de la mansión inmortal de la tierra. Suyu se sentó con taoísta Tianyu y el maestro taoísta Honyue, disfrutando del té espiritual elaborado por su hermano mayor del hermano mayor Honyue, y mirando el hermoso entorno, se sintió extremadamente relajado y alegre. Este sentimiento de regresar a casa era completamente diferente de cultivar en la verdadera corte inmortal marcial. Después de una larga conversación informal sobre situaciones recientes, el maestro taoísta Honyue de repente preguntó: «El hermano Junior, el mundo exterior está en un gran caos, y la corte inmortal también es inestable. ¿Tienes algún plan?». El taoísta Tianyu también miró a Suyu con una mirada preocupada. Suyu tomó un sorbo de té espiritual y sacudió suavemente la cabeza. «Es precisamente porque es demasiado caótico que dejara la cancha inmortal. Quizás después de algunos días, podría salir y continuar meditando en reclusión». En cuanto al caos y la inestabilidad afuera, no hay necesidad de preocuparse demasiado, siempre que no nos involucre directamente y no intervinamos, solo necesitamos protegernos a nosotros mismos. El maestro taoísta Honyue frunció el ceño y preguntó: «Entonces, ¿sabes cuándo regresará el gran emperador?». Suyu sacudió la cabeza, realmente no tenía idea de eso. Incluso no sabía por qué el emperador Zenzu y los demás se aventuraron en esa matriz inmortal, que era exactamente para que encontraron dentro y por qué no podían regresar. El maestro taoísta Honyue se calló al ver esto. Aunque el mundo del cultivo era vasto, dado el tumulto actual, era realmente incierto qué lugares podían ofrecer un refugio seguro para la mansión inmortal de la tierra. Suyu reflexionó durante mucho tiempo, a medida que sus pensamientos se sintieron cada vez más incómodos. La mansión inmortal de la tierra no pudo ser ignorada. De lo contrario, si algo realmente sucediera con la mansión inmortal de la tierra, ciertamente se vería afectado. Entonces, terminó el té espiritual en su taza y mirando al maestro taoísta Honyue, al taoísta Tianyu, y el fanático Xiao dijo: «Vamos a movernos y retirarnos temporalmente en aislamiento. Hasta que el mundo del cultivo recupere el orden, emergeremos nuevamente». La expresión de Fan Xiao cambió al escuchar esto y preguntó: «¿El pequeño tío piensa que incluso aquí no podemos garantizar nuestra seguridad?». Suyu respondió: «No solo tú, incluso el palacio inmortal Nanji podría no ser capaz de salir ileso o protegerse. Solo mira el resultado de la tierra antigua Xuanhuang. Tal vasta tierra antigua ahora se cae en la medida en que varias fuerzas se presiñen. Si incluso la tierra antigua Xuanhuang fuera así, ¿qué pasa con el palacio inmortal Nanji?». Fan Xiao se mordió su labio rojo, algo reacio. Después de todo, había trabajado esta tierra durante más de 200 o 300 años para asegurar un punto de apoyo estable para la mansión inmortal de la tierra en el territorio inmortal Nanji, reconstruyendo una base sólida y una herencia. Si ahora decidieran moverse nuevamente o esconderse, entonces sus esfuerzos a lo largo de los años habrían sido en gran medida en vano. Mientras que el maestro taoísta Honyue, el taoísta Tianyu y el fanático Xiao todavía dudaban y no podían decidir, de repente, auras fuertes descendieron fuera de la mansión inmortal de la tierra. Estas auras descendieron y suprimieron violentamente hacia la mansión inmortal de la tierra. Las caras del maestro taoísta Honyue, el taoísta Tianyu y el fanático de Xiao cambiaron. Solo Suyu, al percibir esas auras afuera, mostró un rastro de extrañeza en su rostro mientras fruncía el ceño y murmuró humilde: «Vinieron a buscarme, ¿saben que estoy aquí?». Auge. Afuera. Auras poderosas y aterradoras presionadas hacia la puerta de la mansión inmortal de la tierra, lo que hace que el suelo se temble. Dragón amarillo, Yu Xiaoe, Wu Etin, Liao Yuan, Bai Zi,
y un total de 8 personas llegaron a la mansión inmortal de la Tierra. Theo, mirando la fuerza mortal nativa, frágil e incapaz, del mundo del cultivo delante de ellos, sus ojos aparecieron con desdén y un poco de aprensión. En circunstancias normales, ni siquiera mirarían a una fuerza como la mansión inmortal de la Tierra. Después de todo, eran de la secta inmortal del mundo inmortal, incluso una vez casi medio paso de ser inmortal. Naturalmente, desdeñaban una fuerza como la mansión inmortal de la Tierra. Pero teniendo en cuenta la conexión de esta fuerza con Ejiu, no pudieron ocultar su aprensión. Incluso ahora, ya que él había desaparecido y la corte inmortal ya no albergaba el Xiu, todavía temían la fuerza anterior de el Xiu. El dragón amarillo miró la puerta de la mansión inmortal de la Tierra y se volvió hacia Yu Xiaoe a su lado. El hermano Junior Yu, tus habilidades divinas son extraordinarias, que se trata de una fuerza tan pequeña que te dejarán, te respaldaré. Yu Xiaoe, sin embargo, miró a Guetin a su lado. Capítulo 1197, 443 Desciende, Cracies-2 Guetin, Liao Yuan, Bai Zi y otros miembros de la secta inmortal Purple Crane del mundo inmortal volvieron su mirada tras Yu Xiaoe en un instante. Yu Xiaoe inmediatamente maldijo por dentro, maldita sea, me están molestando porque estoy solo. La esquina de su boca se agitaba, pero estaba indefenso. Aunque era un poco más fuerte que Guetin y los demás, no hubo superar su gran número. Respiró hondo, dio un paso adelante, y el aura de cultivo de reino vacío hueco del pico estalló de su cuerpo, incluso utilizando la fuerza de la base de su cuerpo inmortal mientras presionaba la formación de la puerta de la mansión inmortal de la Tierra. Al mismo tiempo, Yu Xiaoe gritó en voz alta, por orden del joven monarca inmortal de la verdadera corte inmortal marcial, he venido a localizar al traidor. Mansión inmortal de la Tierra, abra la formación de la secta inmortal rápidamente. Zumbido. En este momento, las ondas formadas en el espacio frente a Yu Xiaoe, y pronto apareció un vórtice espacial sobre varios zang de tamaño. A través de ella, surgió una figura familiar, elaborando y saborando el té en medio de pequeños puentes, agua que fluye y pabellones, todo dentro de una imagen del reino inmortal. Al ver esta figura y sintiendo ese aura familiar, la voz fuerte de Yu Xiaoe se detuvo abruptamente, su rostro de repente cambió, sintió un pánico inexplicable e instintivamente tomó medio paso atrás. Fue entonces cuando la voz tranquila de Su Yu lo alcanzó. ¿Qué mencionó el hermano Junior Yu? ¿Después de la orden del tercer hermano mayor de buscar un traidor? ¿Qué traidor podría estar en mi mansión inmortal de la Tierra? Yeyou Dragon y Guetin también cambiaron sus expresiones. Dragón amarillo maldito por dentro. Maldición, ¿este tipo se estaba escondiendo aquí? Yu Xiaoe se reinó rápidamente en su aura y dijo con una sonrisa tímida, así que parece que el hermano mayor también está aquí. Si lo hubiera sabido, no habría hecho tanto escándalo. Su Yu se rió a la ligera y lo miró, cuestionando, hermano Junior, ¿qué traidor estás buscando? Yu Xiaoe abrió la boca, podrías contar como un Yaur, pero, por supuesto, eso era algo que nunca expresaría en voz alta. Yu Xiaoe dijo, un traidor que ha coludido con el palacio inmortal de la prisión de Azure y traicionó a la corte inmortal. Parece que ha escapado aquí. Pero desde el hermano mayor está aquí, ese, naturalmente, no es el caso. Antes de que Yu Xiaoe pudiera continuar, Su Yu interrumpió. ¿Es así? Entonces, ¿no entrarán los hermanos Junior y te pones al día? No debería ser necesario que salga, por favor, entra. El dragón amarillo miró a Su Yu, pero no podía sentir ni un rastro de aura o amenaza de él, como si Su Yu fuera solo un cultivador ordinario sin nada especial. Su expresión se puso seria y respondió, no hay necesidad de entrar, tenemos otros asuntos que atender. Nos quitamos nuestro permiso. En el momento en que el dragón amarillo se giró para irse, el mundo a su alrededor giró caóticamente, los cielos y la tierra cambiaron, y las aterradoras fuerzas espaciales de Dao descendieron, aparentemente intentando mover por la fuerza a un dragón amarillo adentro. La cara del dragón amarillo cambió, sorprendió y enojado, gritó furiosamente, El Xiu, ¿te atreves a atacarme? Auge. El maná del dragón amarillo estalló, y con sus terroríficas técnicas y habilidades divinas,
Las fuerzas espaciales de Diao que lo estaban cambiando comenzaron a desestabilizarse y parecían estar a la derrota de los destrozados. Pero en el siguiente instante, una figura descendió abruptamente. Rugido. Dragón amarillo se dio la vuelta rápidamente, su cuerpo irradiaba la intensa luz inmortal. El deslumbrante brillo se transformó en un dragón verdadero majestuoso que se elevaba a los cielos. Su temible dragón podría sacudir la tierra y el cielo. Era como si Yeyou Dragon se hubiera convertido en un verdadero dragón, emanando el resonante dragón rugir desde su cuerpo, ensordeciendo para todos. El hueso tras el hueso manifestó el inmortal supremo podría, como si un inmortal real hubiera descendido a la tierra. El dragón amarillo miraba, con los ojos muy parecidos de furia mientras miraba la figura descendente, atacando con una mano con garras. ¿Realmente crees que te tengo miedo? Sin embargo, en el siguiente instante, cuando Suyu formó una espada con una mano y el poder del hueso de la espada en su cuerpo se fusionó en su maná, combinando las energías de los 5 elementos y Dao espacial para golpear a Yeyou Dragon. Zumbido. El dragón amarillo extendió la mano con una garra, ferozmente golpeando a Suyu como una verdadera pata de dragón. Pero cuando un borde afilado estalló entre el cielo y la tierra, la garra como el dragón se cortó en dos en un instante, y antes de que el dragón amarillo pudiera reaccionar, ese borde afilado ya lo había reducido. El borde era imparable, rompiendo fácilmente no solo la barrera de maná del dragón amarillo, sino incluso los tesoros protectores del Dharma que llevaba, tan débil como el Toufu. Auge. La garra del dragón bisectada pasó a ambos lados de Suyu y cayó al suelo debajo. Siguiéndolo, el cielo y la tierra temblaron. Apareció un pozo sin fondo. Montaña tras montaña se derrumbó y se derrumbó, convirtiendo las colinas circundantes en ruinas. Tal ataque fue algo que ni siquiera un reino de fusión típico a mitad de la etapa, o incluso Dao Manarch de la etapa tardía se atrevería a enfrentar de frente. Después de ese golpe de garra, la paz regresó al cielo y la tierra. Suyu miró fijamente a Yeyou Dragon, quien a su vez miró su propio cuerpo. Su aura se desplomó en un instante ya que su espíritu primordial había sido escindido por la mitad por la espada de Suyu. Aunque no había muerto, Yeyou Dragon entendió que si Suyu realmente hubiera querido matarlo en este momento, seguramente habría estado muerto. Estallido. Entonces, en un dragón amarillo instantáneo, se deslizó decisivamente en un arrodillado directamente antes de Suyu en el aire, inclinó la cabeza y suplicó con el miedo absoluto: «Hermano El, perdón mi vida». A su lado, Yu Xiaoe, Wu Etin, y otros cambiaron sus expresiones, y sus miradas en Suyu estaban llenas de incredulidad. Ese poder agudo justo ahora. Suyu simplemente los miró con calma y se volvió para alejarse, diciendo: «Entra». Vos. Uno por uno, Dragón Amarillo, Yu Xiaoe y Wu Etin lo siguieron a través del vórtice espacial, aparentemente temeroso de que si fueran medio paso lento, recibirían un golpe de palma de Suyu. Butaeur. Habían pensado que estaban entrando en la puerta de la mansión inmortal de la tierra. Sin embargo, cuando entraron, todas sus expresiones cambiaron. El mundo a su alrededor se transformó. Una extensión ilimitada e interminable del mundo apareció ante sus ojos. Además, había un poderoso poder inmortal en el aire que hizo que el dragón amarillo y los otros 8 pánico. Isaeur, un dispositivo taoísta supremo. Adelante, Suyu se sentó junto a una mesa de té, mirando el dragón amarillo y los otros 8 desde lejos, y dijo con calma: «Dilo, ¿qué te trajo aquí? ¿Fue para encontrarme, o qué?» Cuando la mirada de Suyu cayó sobre él, Yeyou Dragon tembló y no se atrevió a esconder nada, revelando todas las órdenes de Hun Buyi. La sorpresa parpadeó en los ojos de Suyu. ¿Entonces no fue para tratar conmigo? ¿Pero encontrar el primer Elder Xiao Changlin? ¿Para abrir la bóveda del tesoro de la corte inmortal? Se vertió otra taza de té espiritual y lo saboreó lentamente. Dejando a un lado las tramas de Hun Buyi y las otras por el momento, su reciente batalla con Yeyou Dragon le trajo alguna idea. La base de un cuerpo inmortal infundido con inmortal no era algo con lo que la base incompleta del dragón amarillo podía lidiar. Podía ver que la base del cuerpo inmortal del dragón amarillo y el hueso inmortal probablemente habían sido templados por más de 20, no mucho menos en número que el suyo. Pero la calidad era incomparable. Además,
A pesar de que mi propio hueso inmortal es una base incompleta, parece mucho más fuerte que el dragón amarillo después de cultivar la Fundación Sutra Inmortal de madera verde. El Sutra Inmortal de madera verde es mucho más fuerte que la ley de dragón amarillo. Suyu se sintió secretamente complacido, sabiendo por los recuerdos de Elxiu que la ley de dragón sutil practicaba el dragón amarillo era la técnica central del cielo de la gruta del dragón amarillo en el mundo inmortal, muy superior al arte de la espada inmortal Heng Metal. Anteriormente le había preocupado que si la gente del cielo de la gruta del dragón amarillo practicaba la ley del dragón sutil a la perfección, ¿qué haría cuando lograra un gran éxito en su práctica? Después de todo, hay un límite para el cultivo y la base de uno en el mundo del cultivo. Incluso el arte de la espada inmortal Heng Metal tiene sus límites. Su poder no es rival para la ley de dragón sometido de núcleo del cielo de la gruta del dragón amarillo. Pero ahora, no había necesidad de preocupación. El poder del Sutra Inmortal de madera verde estaba mucho más allá de la ley de dragón sutil. Si pudiera cultivar las tres fundaciones principales del cuerpo inmortal, incluso si esos inmortales lograron algo en el mundo del cultivo, no estaría sin el poder de protegerse. Si pudiera descubrir aún más cómo cultivar los 5 elementos fundación del cuerpo inmortal. Suyu terminó inconscientemente otra taza de té espiritual y pensó para sí mismo, para entonces, ¿podría dominar el mundo del cultivo? Después de todo, el límite en el mundo del cultivo es solo el reino de la tribulación de cruce demi inmortal, no un inmortal del mundo inmortal. Si realmente pudiera volverse invencible, solo entonces tendría la mente para planificar la ascensión. De lo contrario, su vida ni siquiera estaría segura, y mucho menos hablar de ascensión. Estaba a punto de discutir los términos con Dragón Amarillo y Yu Xiaoe, con la intención de subyugar por completo. De repente, el corazón de Suyu se agitó. ¿Ha llegado hermana? ¿Y el primer anciano? Sintió la llegada de varias personas fuera de la mansión inmortal de la Tierra. Capítulo 1198, 444, ¿dejando el mundo del cultivo? El caos absoluto de la época del dragón amarillo, Yu Xiaoe, y los demás llegaron a cuando aparecieron Feri Heu y el primer anciano Xiao Changlin. Ni siquiera había sido 100 respiraciones. En el patio trasero, Suyu estaba recibiendo Feri Heu y el primer anciano Xiao Changlin. Feri Heu miró la puerta de la mansión inmortal de la Tierra y preguntó, ¿están tratados esos compañeros? Suyu asintió y dijo, es un dragón amarillo, Yu Xiaoe y otros genios del mundo inmortal. Se cuidan. Butaeur, Suyu miró a Xiao Changlin y dijo, sin embargo, su objetivo no era la mansión inmortal de la Tierra, sino más bien el primer anciano o, tal vez, la bóveda del tesoro de la corte inmortal. Las expresiones de Feri Heu y Xiao Changlin no mostraron sorpresa. Xiao Changlin sacudió ligeramente la cabeza y le dijo a Suyu, si te dijera que haríamos todo lo posible para ayudarte a ascender al trono del gran emperador, ¿qué pensarías? Al escuchar esto, Suyu se sorprendió, luego frunció el ceño, mirando a Xiao Changlin y luego a Feri Heu. Ceo, ¿ha regresado Master? Xiao Changlin reflexionó por un momento y dijo, si supongo que no está mal, el emperador y otros podrían estar tratando de abandonar el mundo del cultivo. La tableta del alma del emperador está intacta, pero la marca que dejó para transmitir mensajes se ha disipado. Deja el mundo del cultivo. Suyu fue sacudido por dentro. No es de extrañar que el mundo del cultivo haya descendido repentinamente al caos. No es de extrañar que Jun Buyi y He Yanyu fueran tan audaces como para eliminar a los disidentes y tomar el control de la corte inmortal. Antes se había preguntado si estas personas no estaban preocupadas por el emperador Zensu volviendo para establecer puntajes. Ahora, parecía que realmente no tenían miedo. Su rostro de repente parecía feo. El emperador Zensu y los demás se fueron de hecho despreocupados. ¿Solo abandonar la corte inmortal? Suyu maldijo en silencio por dentro, pero estaba indefenso ya que la gente como el emperador Zensu había vivido demasiado tiempo y probablemente vio a través de todo, cuidándose solo por lograr la inmortalidad. Todo lo demás era solo nube flotante. Había sentido esto la primera vez que conoció al emperador Zensu. Esos ojos transmitieron una sensación completamente diferente de cuando conoció por primera vez al taoísta Tianyu, que no era tan cariñoso como taoísta Tianyu,
que había tratado a Suyu casi como el suyo después de convertirse en su maestro, casi sin mostrar fluctuación emocional, demasiado indiferente. Ahora conociendo la verdad detrás de la desaparición del emperador Zensu, Suyu estaba sorprendido pero no perplejo. Todo era solo por convertirse en un inmortal. Pero Suyu todavía estaba algo confundido y preguntó, ¿cómo dejaron mi maestro y los demás el mundo del cultivo? ¿Y no se dice que el mundo del cultivo también alberga oportunidades? Incluso esos genios del mundo inmortal no dudaron en venir aquí por tales oportunidades. ¿El maestro no desea aprovechar esta oportunidad? Xiao Changlin suspiró a la ligera y dijo, no sé cómo pensó el emperador, pero sí. Digo, si alguien te ofreció un método y la oportunidad de abandonar el mundo del cultivo para el mundo inmortal, donde podrías volverte inmortal y lograr el Dao sin preocuparte por esa escurridiza y misteriosa oportunidad de maestría del reino, ¿qué elegirías? Elijo lo que diablos. Suyu pensó para sí mismo, él tampoco elegiría. ¿Vas al mundo inmortal? ¿Qué pasa si es una trampa? Renunciar a todo en el mundo del cultivo solo por la oportunidad de la inmortalidad. Prefiere quedarse y cultivar en el mundo del cultivo durante decenas de miles de años. Sin garantía, no se arriesgaría. Sin embargo, de las palabras del primer anciano Xiao Changlin, parecía que alguien quería que el emperador Zensu y la compañía dejaran el mundo del cultivo. Suyu reflexionó, ¿eran esas personas del mundo inmortal? Eliminar al emperador Zensu y los demás era similar a sacar la aguja divina calmera del mar del mundo del cultivo. El equilibrio de larga data entre los tronos de los tres antiguos poderes del clan humano, la secta demoníaca, la puerta de Buda, el clan demoníaco y el clan marino en el mundo del cultivo inevitablemente cambiarían, y el mundo del cultivo estaba obligado a caer en el caos. Y un mundo de cultivo caótico, sin duda, la mayoría benefició a esos genios del mundo inmortal. Por lo tanto, volviendo a lo que Xiao Changlin había dicho, si alguien te diera la oportunidad de abandonar el mundo del cultivo y la oportunidad de convertirse en inmortal, ¿tú elegirías dejar el mundo del cultivo como el emperador Zensu y los demás? El anciano abrió la boca pero, al encontrarse con el par de ojos fríos de Jun Buyi, terminó tragando sus palabras con un estremecimiento, inclinándose para aceptar la orden, sí, joven monarca inmortal. A su lado, Jiangyu observó en silencio, sin pronunciar una palabra. Cualquiera con una vista clara podría ver que desde Jun Buyi había tomado el control del palacio inmortal, su temperamento se había vuelto más tiempo, y su disposición se había vuelto cada vez más irritable, lista para actuar en el más mínimo desacuerdo, matar. Al igual que un tirano. Sin embargo, a Jiangyu no le importaba, mirando a Jun Buyi manejando estos asuntos, la ferocidad entre sus cejas se volvió más intensa, y con un corazón tranquilo pensó para sí mismo, la mantis acecha la cigarra, sin darse cuenta de la aureol detrás. Continúa disfrutando del contenido de tu corazón. De lo contrario. En otra parte. Sobre la secta inmortal de la mansión inmortal de la tierra, la puerta todavía estaba vacía, aún no ocupada por nadie, ni nadie se atrevió a ocupar el territorio de la secta inmortal de la mansión inmortal en este momento. Suyu se paró sobre una montaña inmortal, mirando en dirección a la ciudad inmortal Nanji. Este lugar no estaba lejos de la ciudad inmortal de Nanji, ya que fue seleccionado por Feri Heu como un territorio de la secta inmortal principal en aras de cuidar a su hermano menor. De pie aquí, Suyu ya podría sentir vagamente el aura opresiva del cielo y la tierra desde esa dirección, como si toda la ciudad inmortal Nanji fuera asediada, con ocasionales explosiones de intensa actividad. Es esta la familia del dragón, la fuerza remanente de la antigua corte imperial del dragón negro, acumulándose para asaltar la ciudad inmortal de Nanji. La expresión de Suyu fue ligeramente solemne. Podía sentir ligeramente auras desde esa dirección que se sintió muy amenazante para él. Estas eran grandes potencias sobre el reino de Mahayana. Mirando a la ciudad inmortal de Nanji, Suyu no planeó ir allí. Después de todo, ese lugar estaba lleno de un grupo en el reino de Mahayana, e incluso podría haber la presencia de demi inmortales en el reino de la tribulación de cruce. Si fuera allí, ¿no se estaría entregándose hasta la muerte? Hundió alguna inteligencia que había recibido del palacio inmortal de la prisión de Azure.
Y un Moreaur, aunque parecía algo diferente, y no lo habían visto en mucho tiempo, Feriheu y Xiao Changlin lo reconocieron inmediatamente a primera vista. Is, el primer discípulo directo del gran emperador, Celestial Invincible. Feriheu estaba momentáneamente aturdido, pero rápidamente se recuperó, sus cejas ligeramente tejidas confundidos, reflexionando sobre algo. Suyu observó en estado de shock mientras Xiao Changlin se enfrentaba al cielo invencible en ese momento. Después de una breve pausa, se alegró y exclamó: «La verdadera herencia del cielo, ¿cómo podrías?». Sentado al lado del maestro de Nanji había un joven musculoso y calvo vestido con una bata negra y dorada. Sin cabello en la cabeza y con rasgos dignos, exudó un aura imponente que parecía ordenar el respeto sin enojo. Se rió ligeramente al escuchar las palabras de Xiao Changlin y respondió con un asentimiento: «Primero mayor, han pasado muchos años desde la última vez que nos conocimos, pero parece que no has cambiado en absoluto». Luego, la mirada del joven cayó sobre el hada Geu, su tono teñido de sorpresa. «¿No es este pequeño hueso?». Era una niña tan pequeña en aquel entonces, y ahora Aeur, de hecho, se ha transformado notablemente, habiendo alcanzado el estado del Señor Celestial Mahayana. A pesar del aura restringida del joven, simplemente sentado allí, todavía representaba una amenaza extrema para Xiao Changlin y Feriheu, los señores celestiales de Mahayana. Parecía que sentarse ante ellos no era simplemente un joven. Más bien, era una bestia depredadora suprema. En ese momento, el gran emperador se rió de todo corazón. Esta vez, el regreso del cielo tiene dos propósitos. En primer lugar, para estabilizar la agitación en el territorio inmortal Nanji, y en segundo lugar, la corte inmortal no puede estar sin líder por un día. Creo que el cielo está calificado para suceder al gran emperador, y hasta que el gran emperador regrese, ocupará su estimada posición en el tribunal inmortal y restaurará la orden. Al escuchar esto, la expresión de Xiao Changlin se iluminó, y felizmente exclamó: «Esta es una excelente noticia». Estaba preocupado por este problema, pero al regresar la verdadera herencia del cielo, es perfecto. Ja ja ja, el gran emperador tiene un sucesor. El cielo invencible luego miró hacia el maestro de Nanji y propuso con calma con una sonrisa: «Maestro de Nanji, ¿estarías interesado en acompañarme?». El maestro de Nanji levantó una ceja ligeramente y preguntó: «¿Solo nosotros dos?». Eaven Invincible respondió: «Dos es suficiente». Zumbido. La figura del cielo invencible desapareció del cielo de la gruta, y el maestro de Nanji miró al gran emperador y el celestial de oro antes de desaparecer también. En el vacío, el maestro de Nanji sintió un aterrador aura despertando y corriendo hacia la dirección de los restos de la corte imperial del dragón negro con una velocidad inconcebible. A medida que se acercaba a la posición de la familia del dragón, el aura se volvió aún más feroz, violento y aterrador. Auge. Bajo los ojos atentos del maestro de Nanji, Eaven Invincible no esperó a que se uniera y destrozó directamente al vacío, atacando la presencia más poderosa en el campamento de la familia dragón. Fue Largo Tianxian, una antigua tribulación de cruce demi-inmortal de la familia Dragon que había vivido durante más de 10.000 años. En el momento en que sintió que se acercaba el horrible aura, Lon Tianxian acababa de aparecer y se estaba preparando para discutir con un emisario de la corte inmortal cómo asaltar el palacio inmortal Nanji. En el momento siguiente, su rostro cambió, y gritó en voz alta: «¡Ataque enemigo!». Auge. Descendió una ferocidad aterradora, el espacio celestial de arriba parecía estirarse en ese instante, un espacio interminable destrozado, y junto con una ferocidad aterradora, le cargó directamente. Con un pensamiento, Lon Tianxian lanzó un dispositivo taoísta de primer nivel desde su cuerpo, una alabarda de batalla que brilla con un brillo azul sereno. A medida que el inmenso maná y el gran poder de Dao fluyeron hacia él, la alabarda de batalla se transformó en un imponente kunpen. Ceó con un giro de los brazos de Lon Tianxian, el kunpen golpeó horizontalmente a través de los cielos. Auge. Arriba, el cielo invencible simplemente balanceaba su puño, pero parecía que movilizaba el poder del cielo del mundo entero. Arrogante y dominante, suprimió directamente a Lon Tianxian. Auge. El puño chocó duro con la alabarda de batalla.
Capítulo 1205, 447. La familia Dragón es destruida. ¿Dónde está mi hermano Junior hermano? ¿Él también está aquí? ¿Y está atacando a la familia Larga tan despiadadamente? Por otro lado, el primer anciano y los otros señores celestiales de la familia Mahayana eran inconsolables con dolor y rabia. Sintiendo el mero cultivo de pico de reino vacío hueco que emana de su yu, el primer anciano dejó salir un grito enfurecido a través de la transmisión. Mocoso insolente, ¿cómo te atreves? Si te atreves a matar a otro miembro de mi familia Larga, yo, Ma Siquan, juro, incluso si te escondes en los confines de la tierra, mi larga familia te matará. En otra parte, la espada de Dao de Suyu golpeó nuevamente, reduciendo el tercer largo reino de la familia Fusión Dao Manner en un ataque sorpresa, recolectando el botín para llevar al palacio inmortal de la prisión de Azure para obtener recursos. Al escuchar las amenazas de Siquan, Suyu se burló fríamente. En ese momento, Mana surgió poderosamente en la espada de sauce de la luna que sostenía, e incluso el poder divino y extraordinario de la forma original de la planta espiritual fue movilizada por Suyu, corriendo el sutra inmortal de madera verde a sus límites. Tararear. A través del vasto vacío del espacio, Suyu de repente cortó su espada hacia un largo Siquan. Silbido. Esa espada desató completamente el poder del cuerpo de espíritu divisor de Suyu, y con el poder divino de la línea de sangre similar al inmortal en el trabajo, el espíritu dividido de Suyu en este momento era más aterrador que su antiguo cuerpo de Tontuon Dao. A lo lejos, el maestro de Nanji sorprendió a Lon Siquan y sufrió un golpe devastador, escupiendo sangre sin control. Inicialmente, Lon Siquan no se había tomado en serio a Suyu. Pero en el momento en que la espada de Suyu cayó hacia él, todos los pelos en el cuerpo de Lon Siquan se pusieron de pie, sus ojos se abrieron de incredulidad y conmoción. ¿Ceo esa hormiga de una espada Eur? ¿Podría realmente representar una amenaza para él? El maestro de Nanji también mostró un toque de sorpresa en sus ojos, pero sutilmente se agitó dentro. Cuando el largo Siquan tenía la intención de esquivar la espada de Suyu, sin dudarlo, lanzó los 4 señores celestiales de Mahayana Realm y se abalanzó hacia un largo Siquan, sellando todas sus rutas de escape. Auge. El hada Heu se encontraba en silencio. Con los esfuerzos moribundos de los 3 señores celestiales de reino de Mahayana restantes, Lon Siquan, el jefe de la familia Larga, logró huir con éxito, mientras que el resto cayó a manos del maestro de Nanji. El comandante adjunto del ejército celestial de la corte inmortal, Lin Wang Celestial Lord, fue capturado vivo, arrodillado ante el maestro de Nanji, llorando amargamente y suplicando desesperadamente. El maestro Nanji, perdón mi vida, yo también fui forzado. Mis clanes están bajo el control de Ji Yanyu, ya sea que vivan o mueran, depende de sus caprichos. No tuve más remedio que obedecerlos. Nunca tuve la intención de traicionar a la corte inmortal o al gran emperador. Zumbido. No mucho después, Tiangudi regresó con una ceja ligeramente fruncida. Poco después del regreso de Tiangudi, también aparecieron las figuras del viejo gran emperador y Jin Taisang, el viejo gran emperador sosteniendo la cabeza de Lon Tianxian. En la mano de Jin Taisang estaba la cabeza de Lon Siquan. Sin embargo, el viejo gran emperador suspiró a la ligera y arrojó la cabeza de Lon Tianxian, diciendo, este viejo tipo realmente era astuto y decisivo, dispuesto a detonar su espíritu primordial solo para una parte de la supervivencia. Las habilidades que salvan vidas de un demi inmortal en el reino de la tribulación de cruce eran demasiado poderosas. A pesar de que el y Jin Taisang lo tomaron por sorpresa, todavía dejaron que Lon Tianxian aproveche una oportunidad fugaz. Su espíritu primordial se destrozó, convirtiéndose en miles de hilos, cada uno huyendo profundamente en el vacío. Incluso cuando vertieron sus esfuerzos en una purga, algunos espíritus primordiales aún lograron escapar. Jin Taisang, sin embargo, era indiferente, diciendo, ya es lo suficientemente bueno, incluso si algunos de sus espíritus primordiales todavía están vivos, ya están arruinados. Si pueden vivir mucho más tiempo es incierto, e incluso si sobreviven, ya no pueden cultivarse en el estado de un demi inmortal en el reino de la tribulación de cruce, no representa una amenaza. Tiangudi, por otro lado, suspiró ligeramente y sacudió la cabeza, una sonrisa irónica en su rostro. Nuestra fuerza todavía es faltante,
Pensé que lidiar con un reino de la tribulación de cruce de la etapa temprana de mi inmortal no debería ser demasiado difícil, pero no esperaba. Capítulo 1206. 448 DAO frutas combinadas logradas, reino de refinamiento corporal nivel 7. Sin embargo, el maestro de Nanji simplemente puntiagudo al celestial Lord Ling Wang y se volvió a preguntar desde Hun Buyi. Esta persona, conocida como Ling Wang, es un vicepresidente del Inmortal del Inmoral. ¿Cómo planeas tratar con él? La mirada de Hun Buyi se movió hacia celestial Lord Ling Wang. En ese momento, Ling Wang solo sintió una sensación de hormigueo en su cuero cabelludo, y se volvió rápidamente para arrodillarse hacia Hun Buyi, pidiendo misericordia con un terror absoluto. Verdadero sucesor misericordioso, perdón mi vida. Me coaccionan, ya que la vida de todo mi clan está en manos de Ji Yanyu y Hun Buyi Aeur, realmente no tenía otra opción. Auge. Hun Buyi, sin embargo, se ponchó directamente, suprimiendo el cielo y la tierra con su formidable ferocidad. Con un golpe, el universo parecía romperse, pulverizando la carne y el espíritu primordial del celestial Lord Ling Wang, terminando instantáneamente su vida y Dao. En el parpadeo de un ojo. Solo las extremidades desgarradas y una niebla de sangre se desvanecieron por el cielo y la tierra, y por lo tanto, un señor celestial del reino Mahayana pereció. La voz tranquila de Hun Buyi resonó. Dado que te viste obligado a traicionar a la corte inmortal, tu vida será la compensación. En la próxima vida, recuerde no cometer errores tan tontos. Al ver esto, los rostros de algunos del territorio inmortal Nanji cambiaron involuntariamente, sus corazones llenos de horror ante la crueldad y decisión de este verdadero sucesor. Un señor celestial del reino Mahayana fue asesinado así, sin una pizca de misericordia. Sin embargo, observando las acciones de Hun Buyi, el maestro de los ojos de Nanji traicionó un toque de admiración. Para sentarse sobre el trono del emperador Zhensu, uno no puede permitirse ser misericordioso. De lo contrario, incluso si empujó a Hun Buyi al trono, Hun Buyi no duraría, y la corte inmortal una vez más caería en el caos. Con eso establecido, vamos a la corte inmortal. El maestro de Nanji decidió llevar a la gente del territorio inmortal Nanji junto con Hun Buyi a la corte inmortal, para ayudarlo a limpiar los obstáculos y tomar el control de la corte inmortal. Capítulo 1208. 448 United Dao Fruit lograda, séptima capa de refinamiento del cuerpo Reinom-3 debajo. La figura en una túnica púrpura detectó un poderoso aura descendente. Su rostro cambió drásticamente, y levantó la vista abrupta, gritando, ¿quién es? ¿Este aura Eur fue del reino de fusión? Los cultivadores ordinarios del reino de la fusión no lo asustaron. Pero cuando llegó este aura, y un poder espiritual formidable encerrado en él en un instante, la figura de color púrpura sintió su hormigueo en el cuero cabelludo, su cuerpo temblando instintivamente y la piel de gallina se formaron mientras sentía una amenaza extrema que se avecía sobre él. Escapar. Pero justo cuando surgió este pensamiento, escupió violentamente bocados de sangre fresca, su fuerza vital se volvió caótica y estalló como si la vida de su cuerpo físico ya no estuviera bajo su control. A pesar de esto, todavía no suplicó misericordia, pero gritó con enojo, presuntuosa. ¿Cómo se atreve una mera hormiga del reino inferior que me golpea? Desaparece rápidamente, o no seré indulgente. Puchi. Sin embargo, justo cuando sus palabras cayeron, una hacha de luz de espada verde ya se había reducido a través de él, extinguiendo la fuerza vital de su cuerpo. Su espíritu primordial todavía intentó huir. Pero justo cuando logró comenzar a escapar, descendió un poder aterrador, suprimiéndolo y sellándolo. Suyu agitó su mano, recolectando el cadáver y el espíritu primordial de este prodigio de túnica púrpura, luego su figura parpadeó y desapareció sin rastro. Feo Allende. El títere que todavía estaba posicionando contra el cuerpo de Dao de Suyu fue explotado repentinamente en pedazos por la palma de Jizo, y después de ponerse de pie lentamente, Jizo se volvió y se fue, comentando, simplemente un poco de lacayo del mundo inmortal, atreándose a ser arrogante antes que yo. En Yueshen Mansión, dentro de la ciudad inmortal. Suyu no realizó una búsqueda de alma con fuerza,
pero gradualmente erosionó el espíritu primordial del oponente utilizando el poder mental del tesoro de la tierra, el sutra indebido, con el objetivo de controlar su espíritu primordial desde el nivel mental. A medida que pasaba el tiempo lentamente. Otro año después. En el momento en que el arte divino de refinación celestial se transformó, Suyu inmediatamente sintió los cambios en su carne y sangre. Si anteriormente, su cuerpo físico solo estaba al nivel de un tesoro de Dharma, luego, ahora, después de refinar el embrión de dispositivo taoísta de elementos de fuego, su físico comenzó a sufrir una transformación hacia el nivel de un dispositivo taoísta. Pasó otro medio mes. El aura transformadora alrededor de Suyu gradualmente estabilizada, la luz radiante retrocedió, revelando una vez más la carne y la piel rosa y rosada de Suyu.